Comenzamos el segundo bloque en Desde las Bases, esta vez con la presencia de Adrián Torres, quien es el presidente de la Asociación de Inquilinos. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, Adrián, comentanos acerca de la situación que hoy atraviesan los inquilinos en la provincia. Bueno, lo que hemos manifestado en las últimas semanas, nuestra preocupación por la gran cantidad de denuncias que tenemos acerca de inquilinos que necesitan resolver el contrato de alquiler por no poder afrontar con los pagos. Esto tiene que ver con pérdidas de empleo y bueno, ante esa imposibilidad de dar cumplimiento al pago de alquiler, bueno, intentan resolver el contrato que tienen vigente. Se han visto también aumentos en los alquileres. ¿Crees que este es uno de los factores porque la gente no puede llegar a pagar? No, lo que nosotros denunciamos es que no hubo baja en el precio del alquiler, o sea, se observa que hay un poquito más de oferta con respecto a meses anteriores, pero que el problema más grave es que vemos que no hay ningún tipo de solidaridad ni comprensión por parte de los propietarios de bienes de renta a la hora de resolver o rescindir un contrato. ¿Y qué es lo que se le recomienda, Adrián, en esos casos? Bueno, nosotros en principio estamos llamando al compromiso social, porque nosotros vemos que cuando hay un repunte económico en la provincia, los propietarios de bienes de renta se prenden para los aumentos y llevan los alquileres a un precio que después resulta insostenible. Cuando hay, digamos, una recesión como la que estamos viviendo en este momento, resulta ser de que, bueno, se desentienden y se ajustan a derechos, se ajustan a lo que dice la ley con respecto a la indemnización por no cumplir con el contrato, se pone resistente a la hora de devolver el depósito de garantía, un montón de trabas, ¿no? Lo que nosotros decimos es que si hay inquilinos que durante 3, 4 años cumplen fielmente con sus obligaciones, que cuidan la propiedad, bueno, deberían tener un poquito de consideración, sobre todo porque vemos como muchos propietarios de bienes de renta, y acá tenemos que remarcar algo, que hablamos de gente que tiene muchas propiedades en alquiler. No hablamos de una persona que por ahí... Que vive de ese ingreso. Claro, que tiene ese ingreso como sustento, porque en todo caso estaríamos en la misma situación. Hablamos de propietarios de bienes de renta, del sector especulativo, del sector más concentrado de las riquezas, que tienen muchísimas propiedades y que hay muchísimos acá en Tierra del Fuego. Y a ellos lo que le pedimos, que bueno, que si tienen que resolver el contrato, lo hagan con comprensión por la situación en la que están atravesando muchos inquilinos. En el medio de estas circunstancias quedan familias en la calle, personas en la calle, o sea, gente que de un día para el otro tiene que dejar la propiedad. Sí, la verdad que la situación es situación de calle para aquellos que no tienen forma de afrontar el pago. Algunos por ahí tienen la suerte de contar con un familiar, con un amigo, alguien que los aloje, y hay otras personas que no tienen a nadie. Pero nosotros vemos, por ejemplo, casos de personas que quieren entregar la propiedad porque no pueden cumplir, y sin embargo, aún así, manifestando de que perdieron el empleo, manifestando de que tienen la buena voluntad de entregar la propiedad porque no pueden sostener, bueno, los propietarios de bienes de renta y los inmobiliarios tratan de sacarle hasta las últimas monedas antes que se vaya, y eso realmente es poco comprensible, ¿no? ¿Y cómo se llega al puerto de estas soluciones? ¿Cómo se puede llegar a una solución concreta? Bueno, la solución obviamente que la tiene siempre el Estado, ¿no? Si el Estado sigue trabajando en materia habitacional de manera más contundente, más comprometida, entregando tierras, entregando viviendas, es la única forma de descomprimir esta situación. Y la otra parte, bueno, obviamente que es que se reactive el sector laboral, vamos de la mano de la economía de la nación. Si le va bien al país, no va bien a todos, y bueno, si no se hace insostenible, digamos, porque no es una cuestión de no querer pagar, es una cuestión de no poder afrontar el pago. No es algo que se viene denunciando por parte de las cámaras inmobiliarias o por parte de los propietarios de bienes de renta, de que los inquilinos dejaron de cumplir y se volvieron resistentes o no quieren pagar más el alquiler porque no tienen voluntad. Pasa que, bueno, todos sabemos que está escaseando el trabajo, mucha gente se quedó sin trabajo, algunos tienen la suerte de contar con algún ingreso, con alguna alternativa, y otros no. Hay gente que no tiene posibilidades de incorporarse al mercado laboral, ni aún con trabajos temporarios. Y esas personas realmente, bueno, no tienen la posibilidad de afrontar estas obligaciones. Hay que decir que algunos de estos propietarios por lo menos no son tan presurosos cuando tienen que resolver alguna situación del inquilino en la propiedad o inconvenientes que tienen las viviendas. ¿En esto se avanzó en los controles desde el Estado en la situación de las casas que se ofrecen en alquiler?
No, la verdad que no se avanzó. Nosotros permanentemente estamos denunciando esta problemática de los abusos que hay por parte de las condiciones de habitabilidad, que son realmente muy deficientes, y no se ha avanzado en esta materia. Y por otra parte, tampoco en la modificación de la ley de alquileres, tampoco se ha avanzado. Se sigue trabajando en el proyecto, pero todavía no tenemos nada concreto. Pero nosotros, digamos, por parte de los propietarios de bienes de renta y las inmobiliarias, lo que pedimos, como para redondear, es que, digamos, ayuden a resolver la situación. Es decir, es simple, si no le cobran la indemnización a los inquilinos y resuelven el contrato de una manera pacífica y dándole una oportunidad al inquilino para que se vaya sin tener que afrontar una deuda mayor. Seguro. Adrián, te agradecemos mucho haber pasado por Desde las Bases. No, gracias a ustedes por preocuparse por la problemática. No, al contrario. Nosotros continuamos con el programa. Vamos a compartir el testimonio del secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio. Hace algunos días nada más, desde la Cámara de Comercio aseguraron que están pasando por una situación crítica grave. Los comerciantes, salió al cruce de estas declaraciones Daniel Rivarola, dice que no es tanta la situación de crisis que están padeciendo, que no se está viviendo en el 2001 y por lo tanto no se justifica una recesión o por lo menos la caída de puestos de trabajo. También se refirió a este foro que está analizando la ley 19640. Lo escuchamos. Daniel, bueno, en principio, buenas tardes, agradecerte por la participación en el programa. Se vienen escuchando voces, sobre todo desde el sector comercial, ¿no? Desde los propietarios y de la propia Cámara de Comercio, advirtiendo sobre la caída de ventas y una supuesta crisis o el inicio de una crisis en el sector. ¿Qué evaluación tienen ustedes? Bueno, nosotros sí tomamos conocimiento de esta situación, no solamente de las manifestaciones, sino de la realidad comercial que hoy está sucediendo en Río Grande, sobre todo podemos hablar, ¿no? Tanto como Tolwyn. Obviamente hay una caída en las ventas, esto es real, pero no le damos la gravedad que hoy la Cámara de Comercio le estaba poniendo. A ver, sabemos que hay obviamente una cantidad menor de trabajadores en el sector de la industria, hace que esos sueldos no se estén desbordando dentro del sector del comercio y por ende obviamente ha habido bajas en las ventas porque es un número importante esta caída de trabajadores. Ahora bien, en realidad lo que está bajando las ventas en estos momentos es la incertidumbre, no esta cantidad de puestos menos de trabajo, porque sigue habiendo un número importante de mano de obra ocupada en Río Grande, sobre todo en el sector industrial. Lo que pasa es que ante, como te decía, esta incertidumbre económica de la crisis que viene a pegar en Tierra del Fuego, sobre todo es que esta industria electrónica produce artículos suntuosos, no es que hacen productos de primera necesidad, que también hace que no se dejen de vender, obviamente repercute en todo el comercio local. Entonces, hasta que no suceda una ola de tranquilidad en Tierra del Fuego, sin haber despidos, en realidad hay una retracción económica en el sector del comercio, pero no como se plantea con tanta gravedad hacia adelante, ¿no? Entendemos y decimos de que no es la crisis del 2001, que empezó con despidos masivos, con cierre de comercios, con preventivo de crisis. Acá han habido algunos achiques justamente por estas bajas. Nosotros los hemos sufrido como sector en el sector de limpieza. Nosotros representamos a los trabajadores que limpian las fábricas y ahí sí, justamente con esta merma del sector industrial se han cerrado algunos turnos y por ende al no haber un turno hay menos gente de limpieza. Es donde en realidad ahí sí tenemos una situación más grave que la del comercio en general, pero la realidad marca de que todavía los comercios sostienen a la gente porque en realidad todavía hay ventas, no las deseadas, no es como se estaba tirando manteca al techo hace un año atrás, justamente porque esta incertidumbre habla de que posiblemente después del Mundial haya mayor cantidad de despidos. Yo creo que hay que esperar que llegue el momento, demostrar que esto puede o no suceder y de esa manera otra vez vamos a recuperar el mercado. Hoy por hoy no se justifica la caída de puestos de trabajo entonces. No se justifica en la medida que se declama. Igualmente el Centro de Empleo de Comercio, cuando se juntó y terminó de trabajar en paritarias, habló y comentó con la Cámara de Comercio que estamos en condiciones de que si algún comercio en lo individual tiene problemas económicos que establezcan la posibilidad de algunos despidos, sobre todo mayoritarios, empezar a activar los mecanismos de la ley que establecen los procedimientos de crisis, donde podemos llegar a sostener el trabajo sin necesidad de despido, achicando en otros sectores, achicando en aportes patronales, achicando en jornada de trabajo conjuntamente con jornada de atención al público y buscar de alguna manera alternativa para sostener el puesto de trabajo durante un periodo de carencia. Así que en realidad todavía ningún comercio se ha acercado a ese bien porque no lo ha precisado,
pero estamos en condiciones de afrontarlo de esa manera y tratar de conservar la mayor cantidad de trabajo en Río Grande. Pasando a otro tema, están participando de este foro que discute alrededor de la ley 19640, ¿qué balance hacen de este debate? No, el debate es bueno. En este foro hemos podido encontrarnos las partes que normalmente nos sentamos para pelear o para discutir salario, que es el sector empresario y el sector del gremio. Sobre todo las cámaras en general se han sentado y los gremios en general también. Este foro lo que está tratando de encontrar entre las dos partes de qué manera se le da mayor valor agregado al producto local y de esta manera sustentar otro tipo de industria que no sea únicamente la electrónica. Nosotros hablamos que hoy tenemos crisis justamente porque la electrónica tiene despidos, porque no es otro sector que haya despedido gente, y esto deviene de que en la economía o el problema económico nacional lo que se produce en Tierra del Fuego es suntuoso y se deja de vender. Por ende, al dejarse vender empiezan los despidos. Nosotros decimos que deberían dar alternativas. El sector de la madera tiene cómo darle valor agregado a su producto en vez de sacarlo verde, el sector de la pesca, el sector agricultor. Se están buscando este tipo de alternativas que cambien la matriz económica de la provincia, no solamente que sea electrónica. El agente de la Cámara Metalmecánica ofrece alternativas de dar productos a la electrónica que hoy se compra en el continente o se importa, y ellos están en condiciones de fabricarlo. Entonces empezar a escucharnos, empezar a armar los mecanismos que podamos anclarnos entre uno y otros y empezar a producir de otra manera, construir nuevas pymes que den esta nueva mano de obra, y que sean pymes que no siempre estén, como te digo, encadenadas a lo electrónico únicamente, y que mañana, porque no se vende un televisor, posiblemente se pueda vender una ventana o una puerta para la construcción y la estemos fabricando en Tierra del Fuego y no trayéndola del continente. ¿La idea es elaborar algún tipo de documento con las conclusiones? Ahora, no, en realidad esto no es que haya conclusiones en cada foro. La idea de este último sí fue establecer que cada sector presente un informe. Se había hablado de que se presentara este sábado. Nosotros los gremios dijimos que vamos a presentar uno solo, porque si no íbamos a escuchar a 15 o 20 gremios manifestando lo mismo, que tenemos incertidumbre, que tenemos despidos y que no sabemos cómo viene el futuro. Y para que lo digamos entre una y otra boca y un foro dure 15 horas, dijimos vamos a elaborar un documento único del sector del trabajo que ya está en marcha, donde vamos a manifestar cuál es la posición, qué mano de obra tenemos disponible y qué es lo que pedimos. Tengo entendido que el sector de las cámaras están haciendo lo mismo y la semana que viene se estaría juntando el foro para unir los dos estudios. A partir de ahí ya hemos pedido de que se empiecen a formar mesas de trabajo, porque si no seguimos en una mesa redonda amplia donde todos opinamos y no avanzamos. Queremos mesas de trabajo y avanzar en esto. Muchas gracias. No, gracias a vos.